Está también con nosotros Jorge Rizzo, que fue presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo va? Buenas ¿Cómo, noches cómo a estás todos. viviendo esta historia de un decreto que te pregunto si te parece constitucional, la historia de el Estado, algunos dicen se metió adentro de casa? A ver, el decreto evidentemente, como decía lo negro recién, es constitucional. De hecho, hay un montón de... Si fuera inconstitucional este decreto, serían inconstitucionales todos los anteriores, de los cuales el 90% fueron ratificados por el Congreso, lo que está dentro de las posibilidades que tiene el presidente de la Nación después de la reforma de 1994. No me gusta el sistema del DNU, pero está en la Constitución. Está, hay que cumplir. En cuanto a lo que ocurre en la esfera privada, bueno, a nadie le gusta que el Estado se meta dentro de su casa, pero en este momento hay dos bienes que tiene que tutelar el Estado. Por un lado, los bienes colectivos, por otro lado, los bienes individuales. El bien colectivo es la salud pública. Todavía no apareció otra variante que no sea la cuarentena, por lo menos de lo que yo leo, informándome en todas partes del mundo. Más allá de que en algunos lugares están probando vacunas y todo eso. Tenemos más de 1000 personas en terapia intensiva, 65% Sí. de la terapia ocupada. Es una situación riesgosa. A ver, es como decían recién, tienen razón todos, pero ¿qué debe hacer el Estado? Yo sigo creyendo, Luis, que el Estado tiene que valorar primero o ir por el bienestar colectivo más Pero que no por el sentís, individual. no sentís, Félix, que esto también es una expresión de deseo. ¿Quién va a ir a controlar? ¿Qué van a ir a entrar a tu casa a saber si Eso vos... es otra cosa. A mí me parece como una expresión, yo digo, en cambio de emitir un decreto, intentar persuadir, empatizar, Están son 5 meses. desesperados. Son 5 Están meses. desesperados. ¿Tan desesperados? Están desesperados, Luis. Digo, es un poco lo que decía Velocopit recién, de entender también al gobierno. El gobierno hace 72 horas nos dijo a los habitantes de toda la Argentina, sobre todo a los del AMBA, que confiaban en nosotros para que asumamos la responsabilidad de cuidarnos. ¿Qué pasó? El fin de semana fue un festival en el AMBA. Un festival, con el tiempo lindo, fue un festival. ¿Y qué? ¿La policía detuvo a alguien le pidieron el permiso? ¿Te pararon en algún momento? No hay. Nada. Entonces, ¿qué dijeron? Pumba, vamos por una restricción ¿Qué van a mayor. detener ahora? No, si no detienen en la calle, mirá si te van a detener en la casa. Por eso me parece que es una señal más política que legal o constitucional, pero además me parece riesgoso desde el punto de vista de que consagra que el Estado pierde el poder. Pero, Bueno, claro, El poder del Estado, exactamente. La el ley- mismo Estado se lo boicotea. Claro, pero por eso digo, corremos el riesgo de caer en un estado en donde la ley sea indicativa, pero ya no un imperativo. Buah, Es decir, hace no, décadas bueno, que está pasa bien, eso en la Argentina, Paulino. pero ese proceso hay Así que nos tratar va. de frenar Así nos ese va. drenaje para intentar que la ley sea el imperativo que También es un corresponde. mensaje Coincidís con esto que político. decía Claudio, ¿no? Con lo que decía Javier recién. Es decir, totalmente. Yo vuelvo a insistirte en lo mismo, ¿no? Hay dos mundos, ¿no? El mundo que está dentro de las instituciones de salud, públicas o privadas, y el que está afuera, ¿no? De hecho, cada vez que cualquier persona conocida y va y comenta su experiencia vivida adentro, es una experiencia totalmente alejada de la gente que camina por la calle, ¿no? Entonces, todos los que están adentro se agarran de la cabeza y dicen, pero ¿cómo puede ser que la gente no entienda lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que la gente no entienda lo que estamos viviendo? Porque vos salías el fin de semana y era un festival, Total. ¿no? Ahora adentro no hay un festival. Y todos saben lo limitada de la soguita que nos queda. Y si esa soguita se corta, ahí lo vamos a empezar a sentir realmente. Entonces, yo vuelvo a decir, todos sabemos que no va a ir el gobierno a meterse en la casa de nadie, y todos sabemos que es una expresión de deseo. Puede ser que no esté dando resultado, como vos decís, porque la publicidad negativa tampoco dio resultado, y volvemos a una desgracia. ¿Qué dio resultado en el mundo? Que es lo único que hay que mirar. El apilamiento de cadáveres. Eso es lo que hizo que la gente se ponga adentro. Eso es lo que sucedió en España, lo que sucedió en Italia, cuando le dijeron martillo, y ahí vino el martillo y se metieron todos adentro porque llamabas a la clínica y te decían, ni No hay vengan lugar. porque no hay. Entonces ahí se acabó todo. Eso es lo que se está tratando de evitar.
Y te quiero decir esto con ¿No todas las te letras. parece que con un decreto vos vas a convencer a la gente que no salga? No, pará, pero hicieron de todo. Pero un poco es de reconocer el fracaso de que el Estado Y no todo. puede hacer Hicieron de nada. todo. Es que hay un punto, por eso digo cuando, es decir, el punto de creer que vamos a poder a volver a endurecer la cuarentena, no va más. Es decir, la gente no la vas a controlar más. Entonces, se está apelando al intento de que la gente entienda, mire que esto no está terminado, y después tendremos que transitar, para ello es importantísimo ir ejercitando todos estos mecanismos para que esté lo más atlético posible el sistema de salud, para tratar de ayudar a la sociedad a que pueda convivir este tiempo que queda de la mejor manera posible, ¿no? Sí, también es un mensaje político que está trazando el gobierno. La semana pasada arrancó una campaña más agresiva. Nosotros habíamos adelantado que se venía la campaña del miedo para generar esta situación que querían evitar en el gobierno, de que se amontonen los cadáveres en las puertas de los hospitales, en las guardias, pero también es una manera de cubrirte. ¿Por qué digo esto? El gobierno va a decir, miren que yo avisé varias veces, primero con las acciones, después cuando quise meterles miedo les quería avisar, no lo querían cumplir, bueno, termina sucediendo esto. Inevitablemente en el gobierno saben que en algún momento no va a haber más lugar ni en el sistema privado ni en el sistema público. Pues sí, lo están tratando de decir, yo hice todo lo que podía hacer, ahora corrió por... O sea, la responsabilidad ser por la negativa. El viernes ya estaba decidido lo de las restricciones a las reuniones sociales. No es que se termina decidiendo hoy o el domingo. Ya lo tenían decidido, de hecho lo adelantamos aquí en Animales, que el gobierno lo pensaba hacer. ¿Por qué lo dosificó ese anuncio? ¿Por qué estuvo dosificado? Porque el gobierno primero quería decir, depende de ustedes. Bueno, se termina haciendo... 48 horas. Exactamente. La pruebita depende de ustedes fueron 48 horas. Pero a lo que voy es que ya lo tenían decidido, no es que lo vieron y después lo hicieron. Sabían que no se iba a cumplir. Políticamente probablemente jugaron con la idea de ser políticamente correctos. Claro. El discurso era mucho más favorable, como cuenta Nacho, no decirlo en boca del presidente y ponerlo en un papel frío, que finalmente todos terminamos hablando, que es distinto a que alguien diga, miren, no se pueden hacer ningún tipo de reunión familiar. Te veo, Jorge, que querés intervenir, sí. Dos cosas, Luis. Hay un antes y un después de la salida de los jubilados. Hubo un par de eventos. El día de que salieron los jubilados hubo mucha gente que se enojó y se pasó a partir de ese momento a tomar en broma la cuarentena. Después se dio la marcha del Polo Obrero, no sé si vos recordás. Claro. Después la famosa marcha donde golpearon el móvil de C5N y no pasa nada. Entonces, los que están haciendo la cuarentena bien se indignan cuando pasan estas cosas. Pero les quiero aclarar algo, y especialmente a los que están mirando este programa. No todo el mundo vive en una casa, no todo el mundo vive en un departamento. Hay lugares donde se alquilan, por ejemplo, habitaciones en una misma casa para diferentes familias. Y lo que se quiere evitar también es que hay gente que está haciendo fiestas y están generándose graves problemas entre vecinos. El grave problema de la cuarentena no es la cuarentena en sí mismo, sino que fue la falta de controles de la policía, que pareciera que estamos en el Estado francés. Laissez-faire, laissez-pas, dejar hacer, dejar pasar. Quedó como que fuera declamativa la cuarentena. ¿Dónde está la cuarentena? Ahora, yo hace 150 días que no salgo de mi casa. Sí. ¿Qué pasa del lado de la oposición? Digo, pues me parece que sería interesante saber. Hay una cosa que se llama Congreso, que me informan que debería ser el lugar de debate y demás. ¿Dónde está? Pero digo, ¿qué dice la oposición de todo esto? No. Ya sé que Macri está en París. Sí, pero firmó un comunicado hoy. Sí. Hoy hubo reunión. Pero sí, hubo una reunión por Zoom. Pero se quejaron de la reforma judicial, ¿eh? Del decreto no dijeron ni mu. Bueno, pero a Francia va a llegar más tarde. Claro. Por la diferencia. Claro, ahora, Luis, yo creo que hay algo muy delicado, que estamos en una catástrofe económica, es decir, un derrumbe económico peor que en el 2002. En esa situación hay muchos sectores que están hace 5 meses cerrados en el AMBA y que van a seguir cerrados un par de meses más, que iban a abrir esta semana y se postergó eso. Sectores que han presentado protocolos para reabrir y efectivamente con medidas de protocolo y de seguridad poder trabajar con bajo riesgo de contagio. Pese a eso se están bancando mantenerse cerrados, porque a esos va el inspector y les cierra. Ahora, paralelamente la gente se reúne en las casas, hace fiestas, con familiares y amigos, y eso hace estallar los contagios. Porque en esos lugares no hay ningún protocolo. Obviamente en una casa el contagio es absoluto. Si se reúnen 10 personas, quien fueran. Entonces, es una situación muy injusta y muy compleja de manejar. Porque por un lado el Estado hace cumplir a sectores que necesitan para su subsistencia
se han perdido casi 300.000 puestos de trabajo formales, lo hemos contado acá. Pero por otro lado, hay gente que, con el tema de las libertades individuales y que yo, lo familiar y nadie me va a entrar a la casa y demás, generan un problema grande de continuación de los contagios. Entonces, ¿qué se hace? Yo creo que se debe apelar a la responsabilidad. Ahora, ¿cómo se hace para apelar a la responsabilidad si de casualidad en la Argentina frenamos los semáforos? ¿Vos coincidís, Félix, que es finalmente una expresión de deseo más que un decreto que tenga alguna efectividad? Que si, yo sé que Claudio lo está diciendo como Javier con buenísima voluntad. A mí un poco me da como impresión, decir, saca un decreto de necesidad y urgencia, o el presidente de la Nación, que es una herramienta extraordinaria y formidable que se usa en situaciones precisamente de emergencia y extraordinarias. Y bueno, es una expresión de deseo. Lo hace porque total sabe que no se va a cumplir. ¿Coincidís con esto? Coincido con el dato objetivo. Es cierto que el gobierno está desesperado y en un mismo acto el presidente hace una apelación discursiva a la responsabilidad individual, pero después cuando sale el decreto sale amenazante y sale prohibitivo. Entonces la desesperación del gobierno, y porque es un gobierno, no puede justificar que el gobierno escriba, digamos, normas que son, desde el punto de vista constitucional y técnicamente, arbitrarias y violatorias del derecho a la intimidad. Por eso es que yo digo, ¿hay desesperación? Sí, hay desesperación. ¿Eso justifica una aberración jurídica? No la justifica. Pero si el gobierno quiere dar una señal política a través de una norma inconstitucional, está equivocando el camino. Claro. Lo que tendría que hacer es, evidentemente, campañas de disuasión, de prevención, de persuasión. Y de empatía. Y de alguna vez entender que los que hacen las reuniones sociales no son asesinos seriales o psicóticos con ayahuasca. Son un montón de personas que hace 5 meses que están encerradas y que están angustiadas y que se equivocan haciendo reuniones sociales. No voy a hacer la apología de las reuniones sociales, pero que un decreto de necesidad de urgencia que les dice que los va a poner preso, lo que hace es casi alentar a desobedecerla. No sé, Jorge, yo comparto el concepto de Félix Lonigro. No se puede usar en un estado de desesperación una norma excepcional amenazando de sanción cuando sabes que no se va a aplicar. Pero no dice que los va a meter preso. A ver, el artículo 205 dice que si vos violás una norma sanitaria que la dicta el presidente, esta es una norma sanitaria, vas preso. No está generando norma penal. Este es un disparate que dijeron algunos constitucionalistas hoy, porque no se puede creer. No está generando una norma penal. Si genera una norma penal estamos en un escándalo jurídico. Es otra cosa. Y en cuanto a la oposición que vos preguntabas, Luis, trabajan en tándem.